a haber un quiebre. ¿Cuándo hace ese quiebre la infancia de Jesús? A los 12 años. En el templo. De ahí hay una vida oculta, que ha sido objeto de muchas especulaciones, pero ¿qué hizo Jesús desde los 12 hasta los 30? Aprender a cocinar, aprender a limpiar, a cortar la madera, a clavar los clavos, a hacer una puerta, a hacer una silla. ¿Qué hizo Jesús? Lo que todo hijo hacía en esa época: aprender el oficio del Padre y luego con ese oficio sobrevivir. Entonces, terminado la infancia, o terminado este tiempo de la vida oculta, viene un ministerio en la Galilea. Antes, desde el bautizo, Jesús parece que se queda en la Galilea. ¿Y cuándo comienza a quedarse en la Galilea? Cuando, recuerdan este pasaje bíblico, Jesús entra en la sinagoga y ¿qué dice? Hoy se ha cumplido esto, ¿no? Abre el rollo, les da Isaías y dice, ¿no? He venido a devolver la vista a los ciegos, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace Jesús luego? Enrolla el libro, lo pone en su sitio y todo el mundo se queda con los ojos abiertos y él dice, esto hoy se ha cumplido. De ahí Jesús se queda en la Galilea y comienza como a predicar en la Galilea. Hasta que pasa algo. ¿Y qué es lo que pasa? Va a venir luego las tentaciones y de ahí en esas tentaciones es la subida a Jerusalén y luego termina con la pasión y muerte de Jesucristo. No sé si hay otro esquema para tal vez con los esquemas avanzar un poquito más. A ver, vamos un poquito a avanzar una diapositiva, ¿no? Un poquito, avanza un poquito, hay otro esquema, a ver. Otra figurita, para ir entendiendo, otra figurita, para retroceder. Bien, esto es lo que está en el Evangelio según San Lucas. Aquí está el esquema de todo el Evangelio: la infancia, el bautismo, la tentación, la Galilea, la subida a Jerusalén, la muerte y la resurrección. Este es todo el Evangelio según San Lucas. Entonces, cuando queremos entender qué es lo que está haciendo Lucas, entonces vuelvo a repetir: nació en un sitio, tuvo algo, comenzó a subir, muere en la cruz, resucita y ahora los envía. Ahora, lo segundo, lo de amarillo. ¿Por qué hay esa diferencia? Porque Lucas es ahí donde va a poner su propio pecunio. En eso llamado inciso se va a separar de Marcos y va a poner lo que él entendió, lo que él comprendió, lo que él escuchó, lo que él experimentó. Por eso Lucas es llamado el evangelista de la misericordia. ¿Cuál es la parábola propia de la misericordia? El hijo pródigo, y solamente lo encontramos en Lucas. Las tres parábolas llamadas del hijo pródigo. Entonces, si uno quisiese a un solo vistazo, que es el Evangelio de Lucas, lo tenemos aquí. Sí. ¿En qué parte del cuadro estaría el primer milagro de Jesús? En la vida pública, claro. En ese esquema estaría en la vida pública, sí, la respuesta es correcta. En la Galilea, recordemos que cuando comienza Jesús la vida pública, ya comienza a hacer milagros, ¿no? Eso entonces lo tenemos un poco como esquema de lo que Lucas nos narra en su Evangelio. No lo vamos a quitar aquí porque eso nos va a ayudar mejor a entender el Evangelio. ¿Cuáles son las características de este Evangelio? Primero, Lucas utiliza paralelos. ¿Cuál es el primer gran paralelo que utiliza Lucas? Es Jesús y Juan Bautista.
Y el ángel le anunció a María que iba a ser madre de Dios. Y el ángel le anunció a Zacarías que iba a tener un hijo. Paralelo. Y María dio a luz siendo virgen en el parto, antes, después del parto, e Isabel era virgen. No era virgen, era estéril, porque tenía relación, y por lo tanto tampoco podría tener hijos. Entonces, en ambos casos es un milagro. María es un milagro porque tiene un hijo sin concurso de varón, y Isabel tiene un hijo aún en su vejez y sigue siendo un milagro. En ambos casos, Lucas hace el paralelo. Jesús nace en una familia, José y María, y se pierde, y Juan nace con Isabel y Zacarías, y la gente dice, ¿qué será de este niño? Pero se pierde. Es decir, no sabemos qué pasó con Juan, al igual que no sabemos qué pasó con Jesús. Es decir, ¿por qué Lucas, si queremos un poquito preguntarle, por qué no escribió qué pasó con Juan? ¿Murieron sus papás? ¿Fueron dados en adopción? Algunos dicen que vivió con los esenios, por eso va a las cuevas de Qumran, o simplemente se quedó ahí. No sabemos, todo es especulación, pero en ambos casos, si nos damos cuenta, es la misma historia con diferentes personajes, ¿no? En el lado de Jesús tiene un milagro distinto, en el lado de Juan tiene otro milagro distinto. Lucas también tiene una figura, tomado de Ezequiel. Ezequiel nos dice que aparecerá 4 grandes figuras: un león, un hombre, un águila y un toro. Y la iglesia quiso ponerle en estas 4 figuras de Ezequiel a algún evangelista. Entonces, Mateo, ¿qué es? Mateo es el hombre. Marco es el león. Lucas es el toro. Y Juan el águila. Ambos o todos con un contexto, con una forma única de entender. El águila, ¿por qué? Porque el águila será aquel que nos eleve hacia los cielos, y por lo tanto el águila, una vez que baja a la tierra, coge la comida y siempre come en el aire. El águila muy pocas veces come en la tierra. Coge de la tierra y va al aire, a los cielos. Entonces, el Evangelio de Juan es así. Nos introduce a la tierra o nos saca de la tierra para elevarnos a cosas tan extraordinarias y tan espirituales que debemos entenderlo así. León. ¿Por qué león? ¿Se acuerdan? Rey de la selva. No. ¿Por qué? Porque el león existía en la época de Jesús, todavía existía el león en esa tierra. David, cuando se enfrenta a Goliat, ¿qué dice? Yo he matado a un león, ya porque ya se los dije, y a quién maté, a un oso. Sansón mata también a un león. Entonces, en esa tierra, en esa época, todavía existían leones en Judea o en la Galilea. Y por lo tanto, el león, porque Marcos va a desarrollar las tentaciones de una manera distinta a los otros. Entonces, él les dijo que él va a ser el león. Y el hombre, ¿por qué Mateo el hombre? Sí, ¿por qué? Porque Mateo, su evangelio, comienza con la genealogía, es decir, describe a Jesucristo como un hombre.
Y fue su papá esto, su mamá esto, su abuelo, su tatarabuelo, 14 generaciones hasta David, 14 generaciones hasta tal, y 14 generaciones hasta Abraham. Y por lo tanto, Mateo va a tratar de hacernos entender que Jesucristo nunca dejó de ser hombre y nació de hombre. Ahora sí, Lucas, toro, ¿por qué? Y eso es motivo de estudio de esta vez. ¿Por qué toro? Porque Lucas va a jugar con otro paralelo. Juega con Juan y Jesús, y Lucas juega con este paralelo. ¿Y cuál es este paralelo? El templo y el sacrificio. Cuando hay un sacrificio, ¿a quién se sacrifica? A un becerro, a un toro. Solamente los pobres sacrificaban ¿a quién? A pichones, palomas. Y el cordero solamente en la Pascua. Pero el sacrificio normal era el becerro. Cuando Abraham sacrifica, aparece el cordero, pero después Abraham sacrifica un toro. Cuando Gedeón va a ser el profeta, ¿a quién sacrifica? A toros, a su yunta. Cuando Elías va a ser o va a matar a los 500 sacerdotes de Baal, ¿a quién sacrifica? A un toro. Entonces, en la mentalidad judía, el toro es el sacrificio perfecto hacia Yahvé, hacia el holocausto. Cuando, por ejemplo, tenemos el inicio de la profecía de Samuel, los hijos de Saúl, de Saúl no. El profeta antes de Samuel, ya se me fue el nombre. Tenía 2 hijos, ¿no? Recuerden el que lo cría, Elí, creo que se llama el sacerdote Elí. Él, por ejemplo, tiene 2 hijos, y estos 2 hijos, ¿qué hacen? En vez de ofrecer las entrañas, el holocausto, dice la palabra, que cogían la mejor carne y se la comían ellos. ¿Por qué? Porque era el toro el que tenía que sacrificarse. Entonces aquí ya tenemos la primera respuesta, el toro. ¿Por qué es el toro? Porque Lucas va a hacer estos dos, o este paralelo, entre el templo y el sacrificio. A ver, vamos a buscar una diapositiva donde está el templo. Más arriba creo que está. Antes, sí. A ver. Sí. Antes. Este es lo que en la época de Jesús existía como templo. Entonces, aquí está el atrio de los gentiles, figura ahí el altar de los sacrificios, el patio de los hombres, el patio de las mujeres, y allá arriba está el santo de los santos. Entonces las mujeres se quedaban aquí. Ninguna mujer podía entrar al patio de los varones. ¿Dónde vendían? ¿Dónde hace Jesús los látigos? En el atrio de los gentiles. Ahí habían los establos, fuera un poco del templo, pero están dentro del templo, y ahí hacen las ventas. Hasta aquí, si queremos ponerlo, después lo vamos a ver en la diapositiva, hasta aquí era permitido entrar a los sacerdotes o a la tribu Leví y a los hombres laicos. Jesús nunca entró al Santo Santorum. Hay una diapositiva antes, a ver si lo podemos retroceder, creo. No, antes.
No leía las escrituras. A ver. Retrocede. No, a ver, avanza un poquito, entonces retrocede. Avanza. Aquí, queda aquí. Hay dos tipos de templo. Para entender lo que Lucas va a escribir y lo que en la época de Jesús se entendía. El Santo Santorum, donde en el primer templo estaban las tablas de la ley. Cuando se pierden las tablas de la ley, el Santo Santorum quedó vacío. Y aquí, recuerden, cuando Jesús muere, ¿qué se rompe? La cortina. Entonces, aquí había la cortina. ¿Quién podría entrar aquí al Santo Santorum? Solamente el sumo sacerdote. ¿En qué fecha entraba el sumo sacerdote al Santo Santorum? En la fiesta del Yom Kippur. ¿Qué es la fiesta del Yom Kippur? La fiesta del perdón, donde el sacerdote pide perdón por todos los pecados propios y los pecados del pueblo. Entonces, cuando el sumo sacerdote entra al Santo Santorum una vez al año, es el único día en que el sacerdote pronuncia el tetragrama, Yahvé. Nadie podía pronunciar el nombre de Yahvé, solamente el sumo sacerdote. Por eso recuerden, cuando le preguntan a Jesús, ¿y quién eres tú? Jesús, ¿qué dice? Yo soy. ¿Y qué hace el sumo sacerdote? Se rasga las vestiduras porque era una blasfemia. Entonces, él no está diciendo la palabra yo soy, sino está diciendo Yahvé. ¿Quién eres tú? Yahvé. Yo soy Yahvé. ¿Y qué hace el sumo sacerdote? No sé si funciona o no funciona esta cosa. Se rasga las vestiduras y por lo tanto dicen, ya no tenemos necesidad de testigos porque este hombre ha blasfemado. Jesús, en la mentalidad judía, era laico. Por eso Jesús nunca entró al templo. Siempre estuvo aquí. Y aquí especifica un poquito dónde se hacía el sacrificio o dónde los sacerdotes cada cierto tiempo en su turno hacían el sacrificio. Aquí está el candelabro de los 7 brazos. Y aquí es donde Zacarías hace el sacrificio normal diario, donde se hacía la ofrenda diaria o la ofrenda semanal. Entonces, vamos un poquito a entrar en esto, en el templo. Recordemos que Lucas va a utilizar mucho el templo. Va a utilizar 3 veces en la infancia, 14 veces después de la infancia y 4 veces en la pasión. En la infancia, el templo. Recuerden 3 personajes. Uno puede ser Zacarías, ¿ya? En el templo está Zacarías. Otra escena del templo. Cuando Jesús es presentado a los 8 días en el templo. ¿Quiénes están ahí? Simeón y Ana. Simeón y Ana están en el templo. ¿Dónde hay otro templo? Cuando Jesús cumple 12 años. Jesús y los sumos sacerdotes están en un templo. Entonces parece que Lucas quiere de alguna manera poner énfasis en el templo. ¿Por qué?
Porque en el templo se da la presencia de Dios. Volvamos al primer templo. Y el profeta David le dice al profeta Natán: yo vivo en un palacio y mi Dios vive en una carpa. Le voy a construir un templo. Y Natán dice: sí, tú estás con Dios, construye el templo. Después regresa el profeta Natán y le dice: no, tú no eres el que va a construir un templo a mi Dios, será tu hijo. Y Salomón construye el primer templo en Jerusalén. Recuerden que Jesucristo sube hacia Jerusalén, el templo, donde está la presencia real de Dios. Entonces, cuando Salomón construye el templo, nos dice la palabra, la nube baja, se posesiona sobre el templo y los sumos sacerdotes entran en éxtasis porque es donde Dios baja y pisa la tierra, si queremos poner así este énfasis. Lucas, entonces, no quiere dejar este detalle. Es en el templo donde se dan los grandes misterios de Dios. Se dio el misterio de la encarnación, aun cuando María no es anunciado en un templo, pero se da el otro milagro, Zacarías. Es en un templo donde María o el niño es presentado y se va a dar un poco lo que va a vivir. Y es en el templo donde Jesús va a manifestar por primera vez que es Dios. Entonces, es el templo. No vamos a poner, porque podríamos poner algunos pasajes bíblicos donde también Jesús se da en el templo. Uno de estos pasajes bíblicos lo hemos leído hace 4 domingos atrás. El fariseo y el publicano. En la parábola del fariseo y publicano, ¿dónde están? En un templo. ¿Por qué? Porque no solamente en el templo se manifiesta Dios, el niño, en el templo no solamente se hace el sacrificio, sino que en el templo también se ora. Sí, oración, se ora. Entonces Lucas va a darle importancia tanto al templo para decir que ahí nos encontramos con Dios porque Dios anuncia que es el Mesías. Nos encontramos con Dios porque ahí se da el holocausto perfecto y también es ahí donde Dios nos enseña a orar, en el templo. ¿Y cuándo termina esto? Con la muerte. Cuando se rasga la cortina, ahora ¿quién entra en el Santo Santorum? El nuevo sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesús. Entonces, ahora ya no hay la división entre una y otra nave en el templo, por decirlo así, sino que ahora es Jesús, por eso se rompe la cortina, y es como si el antiguo sacerdote saliese y pierde todo el poder, por decirlo así, y entonces entra el nuevo sumo sacerdote a este santo de los santos, en el Santo Santorum, Jesucristo. Y de ahí entonces es en el templo, según los Hechos de los Apóstoles, donde los va a mandar también a la predicación. Cuando viene el Espíritu Santo, ellos vuelven al templo a orar, dice 7 veces al día, y una vez que oran 7 veces al día, más allá de los pasajes que hay, luego ellos se dispersan en el mundo. Es decir, en el templo también se da la misión. Lucas entonces va a escribir este evangelio para todos aquellos que tienen una misión, es decir, tú y yo. ¿Pero dónde lo vamos a encontrar? En el templo. A ver, no sé si hay otra diapositiva para avanzar con esas figuritas, más que palabritas. ¿Ah? No.
Retrocedemos a ver. Hay otra para explicar esto de los incisos, a ver. A ver, retrocede, 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 retrocede una más. A ver si hay otro más por ahí. No. Volvamos a los incisos, un poquito a donde está todo el Evangelio. Sí, ahí nomás, porque no está la otra diapositiva. ¿Qué quiere decir con los incisos? Inciso menor, inciso mayor. Esto es propio de Lucas. No está en otro evangelio. Es como si Lucas, después de haber leído Marcos, dice falta algo más. Falta como completar algo, como para clarificar algo. Entonces, no solamente la fuente Q ha mezclado Marcos, la fuente Q, sino que él mismo Lucas va diciendo falta explicar algo más. Y entonces, si nosotros leemos, a ver, comencemos por ahí el Evangelio, capítulo 6, versículo 20. Si alguien tiene Biblia, Lucas 6,20. Él entonces levantó los ojos hacia sus discípulos y les dijo: felices ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Ya. Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Ya. Ahí nomás. En el inciso menor, Lucas va a volver a redescribir no solamente las bienaventuranzas, sino como si Lucas va a decir lo siguiente: ahora Jesús va a hacer un nuevo camino. Hemos caminado en la ley, pero a partir de ahora Jesús hace un nuevo camino. En esta parte llamada inciso mayor es todas las parábolas que están solamente en Lucas. Si ustedes leen la parábola del hijo pródigo, comienza así: y Dios les dijo, les voy a decir 3 parábolas. ¿Cuáles son estas 3 parábolas? La oveja perdida, el dracma perdida y el hijo perdido. Entonces, y habrá otras parábolas que solamente también estarán en el inciso mayor. Ya lo decíamos, por ejemplo, el fariseo y el publicano. Solamente existe en Lucas. Y Lucas con eso, entonces, tiene otra característica más. Lucas escribe a la misericordia de Dios. Parece que Lucas nos quiere hacer entender esto. Dios seguirá siendo Dios. Dios no canceló la ley, pero ahora hay que entender la ley desde el corazón de Dios, desde la misericordia de Dios. Y una de las grandes parábolas de la misericordia de Dios es el hijo pródigo y también el buen samaritano, que solamente lo tenemos en Lucas. ¿No? Termino con lo último de Lucas como introducción, luego de comenzar ya con los evangelios. Es cómo Lucas va a hacer esta separación entre el naos
y el Hireón. El Naos es el Santo Santorum, y el Hireón es la nave, si queremos ponerlo así, o el santuario normal. Y es ahí entonces donde Jesús va a hacer toda su vida pública y solamente terminará en la muerte en el Naos. Solamente para clarificar la última gran idea. Bien, hermanos, esta es la introducción a este evangelio. ¿Quién fue el autor? Lucas. ¿Quién es el destinatario? Los paganos. ¿Cuál es el idioma? Griego. ¿A quién fue escrito? Al mundo, a todos los amigos de Jesús. Te escribo a ti, Teófilo. Lucas escribe 2 libros, el Evangelio y los Hechos. Lucas tiene como fuentes a Marcos, la fuente Q y su propio pecunio. Lucas utiliza algunos paralelos: Juan y Jesús, el templo y el sacrificio. Lucas escribe solamente una única subida a Jerusalén. Y en el transcurso público, desde que comienza a subir hasta la muerte, solamente Jesús sube única vez a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén, Jesús muere. Juan escribe al menos 3 subidas a Jerusalén. Lucas no. Para indicarnos también que nuestra vida también será una subida hacia Jerusalén en el encuentro hacia el Padre. Todo esto, hermanos, nos va a ayudar un poquito ya a meditar los capítulos del Evangelio según San Lucas. No hay cuadros sinópticos porque son sinópticos, pero normalmente podemos estudiar nosotros los cuadros sinópticos, ¿no? Ya. Tarea para la casa, sí, hagan su cuadro sinóptico, sí, podríamos hacer los 3 paralelos, pero ustedes lo pueden encontrar en la Biblia también, los cuadros sinópticos de Lucas. ¿Alguna pregunta? Lucas escribe en griego, entonces. Se dice. Las traducciones de la Biblia se encuentran en griego. Las primeras, sí, se cree que sí. Y nosotros somos herederos, dijimos que de la Biblia de los 70. Y explicamos la vez pasada cuál era la Biblia de los 70, ¿no? No, sí lo explicamos, pero ya. La Biblia de los 70 es que todos los escritos se habían perdido y en Egipto buscaron a 70 sabios que recolectaron todo lo que pudieron de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y por eso se bautizó a esta Biblia la Biblia de los 70. Y de ahí nosotros hemos partido o hemos puesto como base esta Biblia de los 70 para luego completar lo que conocemos hoy con el Nuevo Testamento de la Biblia. La iglesia evangélica, o Lutero, a partir de Lutero, porque en realidad ese sí, Lutero desconoce la Biblia de los 70. Desconoce la Biblia de los 70 porque dice Lutero, la única Biblia válida es la escrita en arameo. La Biblia de los 70 ya fue escrita en griego. Bien, ¿hago otra pregunta, duda? No. Entonces, nos encontraremos la próxima semana. Ya entraremos propiamente a los evangelios de la infancia. Buscaremos algunos detalles que nos ayude a enriquecer nuestro encuentro con la palabra y sobre todo a tratar de amar la palabra. ¿Por qué hacemos estos cursos? Para que ustedes despierten el interés, que en realidad el evangelio es riquísimo cuando nosotros vamos en los detalles. Porque a veces escuchamos y leímos en la misa o en la meditación, pero es igual. No es igual. Una sola palabra cambió el sentido de lo que quiso decir.
Y eso también, para mí, una sola manera de meditar es cuando esta palabra a mí me dice algo. Bien, hacemos... Sí, una consulta. Sí. Y el problema viene ahí con las traducciones, que emplean diferentes palabras, y a veces no se interpreta ahora lo que se quiso decir Sí. hace 2000 años. Sí, también. Es el problema de las traducciones. Por eso se recomienda que al menos sean Biblias de Jerusalén o Biblias bastante de estudio, más que Biblias de traducciones muy simples, ¿no? Hay una Biblia que a veces venden en la puerta, más allá de dónde, es una traducción muy simple, ¿no? Entonces, el querer, en cierta manera, ponerlo al lenguaje actual, no significa que ese es el significado, ¿no? Sí. Entonces, si logran tener una Biblia de Jerusalén, sería excelente. Terminamos así, con una oración, dándole gracias siempre a Dios de lo que Él hace en nuestras vidas, de lo que Él quiere también en nuestras vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como tarea, leer la infancia de Jesús, para poder ya poner algunos puntos ya exclusivos de lo que es la infancia de Jesús. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Gracias, que Dios los bendiga. Es